Bueno, hola, buenas noches. Dar la bienvenida a la doctora María Daniela García. Eh, Hoy vamos a tratar varios temas. Vamos a iniciar con lo que es la retinopatía de la prematuridad o ROP por la doctora Patricia Vázquez, residente de tercer año. Buenas noches, yo le voy a hablar de la retinopatía del prematuro o en sus siglas ROP. Patricia Vázquez, residente de tercer año. Primero debemos hablar de la definición. Tenemos que la retinopatía del prematuro es un trastorno retiniano fibrovasoproliferativo que se desarrolla a partir de la interrupción del desarrollo natural de los vasos sanguíneos retinianos. Esto se presenta únicamente en pacientes prematuros expuestos a oxígenos. La retinopatía del prematuro sigue siendo la primera causa de ceguera infantil prevenible en la actualidad. Dentro de su epidemiología debemos decir que en todo el mundo el 10% de recién nacidos son prematuros, que anual 32.000 neonatos desarrollan discapacidad visual severa por ROP, y que de cada 100.000 niños latinoamericanos nacen ciegos y que 24.000 son causados por ROP. Dentro de los neonatos menores de 28 semanas en la India han diagnosticado 83% con ROP, en Noruega 33%, en Bélgica 26%. Es importante mencionar o recordar la vascularización de la retina antes de comenzar en lleno hacia el tema para poder entender la fisiopatología. Tenemos que, por lo general, la vascularización de la retina comienza a las 16 semanas de vida intrauterina. Esta comienza la formación del plexo vascular primario a partir del nervio óptico, con presencia de cordones sólidos endoteliales, que luego van a progresar a una red vascular inmadura superficial, luego a una red vascular profunda que avanza luego hacia su periferia, completando todo lo que es la vascularización de la periferia nasal a las 36 semanas y luego la periferia temporal entre las 40 semanas. Dentro de la fisiopatología, esta consta de dos fases. La primera fase es que ocurre aproximadamente antes de las 31 semanas de edad de gestación. Aquí cesa el desarrollo vascular típico. Este cese produce una disminución del factor de crecimiento endotelial, del factor de crecimiento similar a la insulina, y esto nos va a llevar a que la vascularización de la retina se va a inhibir por la hiperoxia que hay allí. En la segunda fase comienza aproximadamente entre las 31 y las 34 semanas de edad de gestación. Aquí esta se caracteriza por todo lo contrario. Hay un aumento de factores de crecimiento endotelial, un aumento de factores de crecimiento de la insulina, así como un daño oxidativo en esas células endoteliales, lo que va a conducir a un crecimiento totalmente desorganizado de la vascularidad de la retina. Inicialmente, este proceso provoca una formación de cresta tisular visible. Esto se puede ver en la etapa 1 y en la etapa 2. Aquí ya hay una detención total de crecimiento vascular. Con el tiempo, esos cambios hormonales y ese factor de crecimiento provocan la involución de los vasos sanguíneos, causando una contracción cicatrizal, lo que va a provocar a su vez un desprendimiento de retina. Ya esto lo vemos en la etapa 4 y 5, como vemos en la imagen. Ahora entramos a la clasificación. Esto es muy importante porque dependiendo de la clasificación es el tratamiento. Así que vamos a prestar atención aquí. Dentro del ROP se define por diferentes tipos de clasificaciones. Dentro de ellas, la ubicación, esta va desde zona 1 a zona 3. Por gravedad, desde estadio 1 a estadio 5. Por extensión, se divide en sectores horarios. Y por características vasculares, en el polo posterior se divide enfermedad pre-plus y plus. Empezando con la ubicación, es decir, la clasificación por zona, tenemos que la zona 1 se divide en un círculo de 60 grados centrados en el nervio óptico. Esto aquí es donde señala la flecha de color rojo. Esta es una zona de peligro. Zona 2, esta tenemos que se divide en una anterior, que es la que va más hacia la periferia, es decir, la que está más cercana a zona 3. Y la zona 2 a su vez se divide en una zona más
anterior, que una zona más posterior, que esta es la que está más cercano a zona 1. La posterior es la que está más cercana a zona 1 y la anterior la que está más hacia la periferia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estas son zonas de criterio quirúrgico y de riesgo. Esto se le agregó en la nueva clasificación de RUP en el 2021. Y la zona 3 es toda la periferia restante que es señalada con la flecha color rojo. Empezando la clasificación por estadio, recordando que le dije que va del 1 al 5, en el estadio 1 observamos en la imagen con las flechas blancas que hay una línea de demarcación. Esta línea de demarcación me está separando la retina vascularizada de la no vascularizada. El estadio 2, allí me presenta una línea de demarcación también, pero la diferencia es que esta ven que es más alta, más ancha, más prominente, y en el centro de ella, como ven en la foto de arriba, se va formando como si fuese una cresta. Y que aquí ya hay pequeñas neovascularizaciones que se van encontrando en la superficie de la retina. En el estadio 3, aquí hay una cresta con proliferación fibrovascular extrarretiniana, pero esta dice que se puede dividir en leve, moderada y grave, según la cantidad de tejido proliferativo presente. Y el estadio 4, ya aquí tenemos un desprendimiento de retina parcial. Cabe destacar que este puede ser extrafoveal, como vemos en la imagen A, y B, en la imagen B, un desprendimiento de retina que es foveal, es decir, que incluye la fobia. El estadio 5, este es ya un desprendimiento de retina total con configuración de embudo. Según la nueva clasificación de RUP en el 2021, habla de otros estadios más, que dice estadio 5A, que aquí el disco óptico es visible, pero en embudo abierto. Y el estadio 5B, el tejido vascular retrolental, y aquí está en un embudo cerrado. Y el estadio 5C, aquí ya hay cambios en el segmento anterior en el paciente. Recuerden que le dije otra clasificación que va por sectores horarios. Esta clasificación de extensión se refiere a los sectores que afecta según la zona y lo colocamos según las horas. Esto ya es más útil para clasificar los estadios 4 y 5. Otros estadios según la parte vascular que esté tanto afectada en polo posterior, tenemos la enfermedad PLOS. Esta ya se clasifica como agresiva, se caracteriza por la presencia de vascularización que termina entre zona 1 a zona 2, muy posterior y se acompaña de enfermedad plus. Aquí vamos a ver, como vemos la imagen, dos cuadrantes de venas ingurgitadas, arterias tortuosas, escasa dilatación pupilar, en el segmento anterior también vamos a ver rubeosis iridis y opacidad del vítreo. En caso de tener un diagnóstico de enfermedad plus, le vamos a agregar en la estadificación un signo de más. También se le llama enfermedad de Rush. Es importante saber que esta progresa rápidamente a estadio 5 sin pasar por los otros estadios que mencioné anteriormente. Aquí podemos encontrar hemorragias en la unión de la retina, donde vemos ahí señalada con la flecha en la retina avascular y vascular, podemos encontrar hemorragia. También tenemos la enfermedad preumbral de alto riesgo. La enfermedad preumbral de alto riesgo es un término que se creó para el estudio y tratamiento temprano del ROP. Aquí esta abarca zona 1 y zona 3. Esto se dijo en la clasificación en el 2003. La tipo 1 de alto riesgo, esta dice que puede afectar la zona 1 en cualquier estadio con PLOS o estadio 3 sin PLOS. Y la zona 2, aquí hay estadio 2 o 3 con PLOS. La de bajo riesgo en el tipo 2, aquí tenemos que en zona 1 hay un estadio 1 o 2 sin PLOS y en zona 2 un estadio 3 sin PLOS. Dentro de las manifestaciones clínicas generales, tenemos que hay, como vuelvo a mencionar aquí, porque esto es importante, la retina periférica que está vascular, hay escasa dilatación del paciente a pesar de usar colirios midriáticos, está la línea de demarcación que divide la retina vascular y avascular, hay hemorragia brítea, desprendimiento de retina, el paciente puede tener leucocoria, que ya esto me indica que hay desprendimiento de retina, ahí puede ir irritación y tortuosidad de los vasos en el polo posterior, ya esto se ve en la PLOS.
Dentro del tamizaje es importante que todo lactante con un peso menor al nacer de 1.500 gramos o una edad gestacional menor de 30 semanas o menos debe ser examinado minuciosamente para hacerse el diagnóstico por clínica, un fondo de ojo minucioso y un seguimiento seguido semanal, dependiendo de la zona y estadio de ROP que se encuentra o que lo clasifique el médico. Dentro de las complicaciones que sufren estos pacientes tenemos, como ya vieron, desprendimiento de retina, pliegues masculares, afectación del desarrollo visual, miopía, mayor incidencia de estrabismo, glaucoma, ambliopía y anisometropía. Dentro del tratamiento tenemos que la enfermedad preumbral debemos de hacer una vigilancia estrecha del paciente. Y dentro de la enfermedad umbral, el tratamiento es ablativo de la zona vascular. Se prefiere aquí la fotocoagulación con láser. Debe instaurarse antes de las 72 horas siguientes. Y los estadios 4 y 5 ya debe de ser reparación quirúrgica, desprendimiento de retina, ya sea con cerclaje escleral, vitrectomía o ambos. Detallando algunos de los tratamientos, tenemos que el tratamiento con láser transpupilar, este procedimiento es el estándar de oro. Este procedimiento tiene como objetivo la ablación de la retina avascular y así disminuir la progresión de la enfermedad con un láser diodo de 810 nanómetros. Aquí se va a fotocoagular el área isquémica de la retina, se identifica y se aplica una quemadura blanquecina mate y las lesiones están separadas una de la otra, como ven en la imagen, de toda la retina avascular hasta la hora serrata. Aquí hay una fotografía donde se observa huellas de láser. Se dan cuenta que entre las fotografías, entre una línea de fotografías y la del otro lado, hay diferencia en cuanto a la arborización y a la vascularización de los vasos. Vemos que se ven menos tortuosos y hay menos cantidad después de colocarse el láser. Del 7 a 14 días luego de aplicado el láser, se debe ver una regresión de la enfermedad. También tenemos el láser transclerar, que este está indicado ya en casos más específicos donde sea dificultoso realizar el láser transpupilar de forma efectiva, como por ejemplo donde haya mala dilatación o opacidad de medio. También está el tratamiento con anti-VEGF intravitreal. Tenemos que uno de los fármacos más utilizados es el ranibizumab y el bevacizumab, colocando 0.75 miligramos de bevacizumab con una aguja calibre 27 gauges o 30 gauges a 1 milímetro de limbo. Esta actúa bloqueando el crecimiento excesivo de los vasos en la retina. Este se utiliza ya para el error en estadio 3, posterior de zona 1 o zona 2 o con enfermedad plus. De 1 a 3 días luego de aplicado el anti-VEGF se ve la regresión de la enfermedad. Y aquí tenemos los lactantes tratados con monoterapia de anti-VEGF tienen una incidencia de recurrencia del 8.7 de recurrencia. Dice que dentro de a partir de las 51 semanas. Aquí tenemos que la angiografía de fluoresceína es una gran herramienta, como podemos ver en la imagen, para poderle dar el seguimiento a los pacientes. Aquí vamos a buscar la progresión de la enfermedad y vemos qué tan efectivo ha sido el tratamiento. Esta es una angiografía de un paciente tratado con bevacizumab y su seguimiento durante 8 meses. Vemos cómo a medida que fue avanzando las semanas y meses, fue reduciendo la arborización. La crioterapia es un procedimiento efectivo para detener la progresión de la enfermedad vasoproliferativa y se realiza la aplicación de la crioterapia hasta observar el blanqueamiento por zona luego de descongelar, realizando aproximadamente 50 puntos de tratamiento respetando los meridianos. Es importante mencionar que hay unas fases que nos indican si la enfermedad está en regresión o no. Tenemos que hay mejor dilatación de la pupila, hay ya resolución de las hemorragias intrarretinianas, disminución de la enfermedad plus y de la vascularización en la retina y adelgazamiento y blanqueamiento del tejido neovascular. Los tratamientos quirúrgicos para el estadio 4 y 5 tenemos que el cerclaje actúa de forma mecánica, reduciendo la fuerza traccional, previniendo así la progresión de la enfermedad. Recuérdense que nos lleva al final a un desprendimiento de retina. Hay que tomar en cuenta que hay que retirarlo de 3 a 6 meses por el crecimiento del ojo.
Y la vitrectomía en etapa 4 requiere una intervención quirúrgica mediante indentación escleral o vitrectomía con preservación del cristalino para aliviar la tracción vitreoretiniana. La vitrectomía con conservación de cristalino puede reducir la progresión de la enfermedad, tanto de los estadios 4 y 5 específicamente, dando como resultado un mejor resultado visual. Sin embargo, solo el 25% de las retinas con reinserción inicial parcial o total después de cirugía permanecen adheridas. Gracias. Bueno, si la doctora María Daniela García tiene algo que añadir o alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora, se escucha. Ah, ok, chévere. No, estaba hablando, pero bueno, los audífonos como que no funcionan. Les estaba diciendo que, bueno, este tema es excelente que lo hayamos tocado, ya que no tratamos con este tipo de pacientes en el servicio a menudo. Porque primero, los pacientes que nos llegan ellos primero son derivados a a otras áreas. Entonces, ¿qué es lo importante que tengamos en cuenta? Poder, como dice la doctora allí en su seminario, tener en cuenta los criterios que tenemos que tener para poder derivar estos pacientes, ¿ok? Todos los pacientes prematuros, menores de 30 semanas, con bajo peso, que estén recibiendo oxigenoterapia, es importante que tengamos esto en cuenta ya que estos son factores de riesgo importantes para desarrollar esta patología. Otra de las cosas interesantes que dice la doctora, por supuesto, hay que tener en cuenta lo de la clasificación. Posteriormente podemos estudiar y revisar bien, interiorizar lo de la clasificación. Es un poquito como que complicado porque son varias formas de poderlo clasificar, pero leyéndolo y revisándolo lo podemos ir fijando para poder dar el siguiente tratamiento. En la rotación que se espera que se pueda dar, que es en la maternidad Santa Ana, ahí podemos tratar y poder ver estos pacientes y tratar de forma efectiva y rápida en el momento que haya que colocarles láser o la terapia anti-VEGF. Vamos a revisar también la, em, las técnicas de colocar los anti-VEGF en las diferentes edades, en los prematuros, en los niños y en los adultos, para que ustedes tengan en cuenta en el momento que vayan a colocar el tratamiento, ya sepan cuál es la diferencia, en qué momento, en qué límites del limbo y todo eso tienen que estar pendientes para colocar el tratamiento. Identificando oportunamente a estos pacientes, se detiene el RP y va a haber menos complicaciones con respecto a las disfunciones visuales. Entonces, luego con más tiempo podemos discutir en el hospital si tienen alguna duda o algo. Estamos para aclararlo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, un aporte, algo que agregar, por favor hacerlo ahora. Si no, bueno, pasamos al siguiente tema. Sí, podemos pasarlo y anotamos las dudas o cualquier cosita para cuando estemos en el servicio por temas de tiempo, por lo de los otros seminarios. Ah, bueno. Ok, entonces continuamos con el ciclo de retina y vitrio. Ahora vamos a hablar de lo que es la degeneración macular relacionada con la edad por la doctora Dianela Rojas.
residente de tercer año de nuestro hospital. Si es necesario. Doctora Roja, no podemos escuchar la presentación. Si por favor puedes regresar hacia atrás y bueno, iniciar nuevamente, y disculpe. Está desactivado el micrófono, doctora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Ok. Bueno, buenas noches. Para dar continuidad a los seminarios del día de hoy, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la degeneración macular relacionada con la edad. Tenemos que esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta fundamentalmente a los fotorreceptores, epitelio pigmentario de la retina, membrana de Bruch y la coriocapilar. Abarca un amplio espectro de afecciones que varían desde etapas tempranas hasta tardías y con diferentes niveles de gravedad. En referencia a su epidemiología, tenemos que es la principal causa de pérdida de visión en personas mayores de 50 años en países desarrollados. Se estima que de 1 a cada 3 personas mayores de 75 años presentan algún tipo de degeneración macular. En referencia a su clasificación, la prevalencia en las no exudativas o secas es de un 85 a 90% y la neovascular o húmeda entre un 10 a 15%. Se estima que mientras más envejece la población mundial, mayor es la prevalencia de esta enfermedad y representa pues un problema de salud pública en vista de la discapacidad visual que genera esta enfermedad. Tenemos que en cuanto a su patogenia, esta se caracteriza por la presencia de depósitos dresunoides subretinianos y drusas blancas, que son de naturaleza lipídica, específicamente en el espacio subretinal, subepitelio pigmentario. Estos depósitos extracelulares contienen formas importantes de digestión incompleta de los fotorreceptores que no son correctamente eliminadas. En la patogenia de esta enfermedad intervienen factores genéticos y ambientales y además se plantea que se produce una inflamación e isquemia microvascular de la coriocapilar, lo que conduce a cambios anatómicos secundarios. Dentro de los factores de riesgo, la edad es el factor más importante. La genética, se plantean que existen genes relacionados. Uno de ellos es el relacionado con el factor de crecimiento tumoral alfa y el factor H del crecimiento. El tabaco está asociado a la progresión de la enfermedad. En cuanto a la nutrición, las dietas ricas en grasas saturadas favorecen a la aparición de esta enfermedad. La obesidad se relaciona con la degeneración húmeda. La hipertensión aumenta el riesgo de afectación del sistema sanguíneo de la retina y la coroides y otros factores como el sexo
que es más frecuente en el sexo femenino, y la exposición al sol y los rayos ultravioleta. En su clasificación tenemos dos grupos, que son la degeneración macular no neovascular o seca y la neovascular o húmeda. Tenemos que la degeneración macular seca, el uso rutinario de la retinografía y otros estudios como la angiografía con OCT ha permitido determinar dentro de esta clasificación dos grupos importantes. Uno de ellos es la relacionado con el material extracelular, que en esta vamos a encontrar degeneración macular sin signos, no patológica, precoz, intermedia y tardía. Y el otro grupo está relacionado con los cambios del espesor coroideo. En esta oportunidad vamos a encontrar tres lesiones características que más adelante las voy a describir, como son las pseudodrusas, drusas y las paquidrusas. Tenemos que las pseudodrusas son depósitos dresunoides subretinianos, pueden coexistir en presencia de drusas, son de color un poco más blanco, se disponen de forma coronal, se pueden observar vasos coroideos de color amarillo, lo cual está relacionado con la disminución del espesor coroideo, que es de menos de 125 micras. Las drusas consisten en acumulaciones de depósitos extracelulares de lipoproteínas por debajo del epitelio pigmentario, específicamente dentro de la membrana de Bruch. Suelen ser más grandes alrededor de los vasos y confluyen en el centro de la mácula. Su forma es redonda. En OCT se pueden observar con un espesor entre 125 y 135 micras. Y en algunos casos se puede observar hiperpigmentación alrededor de estas lesiones. Estas se pueden agrupar en tres presentaciones: las drusas duras, que son discretas y bien delimitadas, las blandas, que son amorfas y mal definidas, y las confluentes, que tienen límites contiguos entre sí. En la angiografía, estas lesiones se observan de forma tardía y suelen observarse áreas de engrosamientos difusos. Las paquidrusas se caracterizan por ser de bordes más definidos que las drusas blandas. Suelen estar dispuestas en toda la mácula, son de forma ovoide, no suelen confluir entre sí y no existe pigmentación alrededor de esta lesión. Y en el caso de las paquidrusas las observamos con un espesor coroideo mayor a 325 micras. Otras alteraciones que podemos observar en este tipo de degeneración son las atrofias geográficas, no geográficas y la hiperpigmentación local. En la geografía, estas zonas con frecuencia muestran patrones de bloqueo. Otras alteraciones, regresión de las drusas, calcificaciones distróficas, patrón reticulado de hiperpigmentación, cuando las células del epitelio pigmentario y los macrófagos migran a los fotorreceptores. En la angiografía con fluoresceína vamos a observar zonas de hipo e hiperfluorescencia. En el caso de la hiperfluorescencia la vamos a observar en presencia de drusas, atrofia del epitelio pigmentario, desgarros y fibrosis subretinianas. En el caso de la hipofluorescencia la vamos a observar en las hemorragias en cualquier zona, lípidos y proliferación de pigmento. En referencia al tratamiento de este tipo de degeneración, se contemplan los cambios en el estilo de vida, consumo de complejos vitamínicos y minerales y consumo de omega 3. Los científicos del Instituto Nacional de Ojos de los Estados Unidos realizaron ensayos clínicos denominados estudios de enfermedades oculares relacionadas con la edad, y en estos estudios, que fue un estudio prospectivo aleatorio y de doble ciego, demostraron que el consumo de multivitamínicos y antioxidantes disminuyen en un 25% la progresión de la enfermedad. Acá ustedes pueden observar en el cuadro las dosis recomendadas en este estudio de cada uno de estos multivitamínicos que son recomendados. El diagnóstico diferencial lo hacemos con la corioretinopatía serosa central, distrofias en patrón del epitelio pigmentario, drusas laminares basales o drusas cuticulares que aparecen en la cuarta y quinta década de la vida, y la toxicidad por fármacos, específicamente la cloroquina. Tenemos entonces ahora que
la clasificación de la degeneración macular húmeda. Esta es una forma menos frecuente y más agresiva. Se caracteriza por exudación a nivel del subepitelio pigmentario, subretiniano e intrarretiniano. Es producto de una neovascularización macular y esta presenta o se agrupa en dos presentaciones. La enfermedad neovascular macular, que tiene 5 etapas, que más adelante las voy a describir, y la otra que es la enfermedad o la neovascularización coroidea. Tenemos pues que en referencia a los síntomas que refiere el paciente, hay un inicio súbito de la disminución de agudeza visual, presenta metamorfosias y escotomas paracentrales. En la patogenia de esta degeneración se plantea que hay una disrupción de la membrana de Bruch, acumulación subretiniana de líquidos, lípidos o sangre. Esto va a conllevar a brotes capilares acompañados de fibroblastos, lo que va a dar lugar a la formación de los neovasos. Tenemos que la neovascularización coroidea, esta se agrupa en 4 presentaciones que van a estar relacionadas con la ubicación de esta neovascularización. En la tipo 1, estas están por debajo del epitelio pigmentario. Las tipo 2 se encuentran invadiendo por arriba del epitelio pigmentario. Las tipo 3 son de origen intrarretiniano y las tipo 4 que son mixtas. Además, se plantea la vasculopatía coroidea polipoidea, que es una entidad que se dice que es como una neovascularización tipo 2 y se encuentra con mucha frecuencia en pacientes que tienen un aumento significativo del espesor coroideo. Ahora, en referencia a la enfermedad neovascular macular, la etapa 1 o la etapa de gemación o germinación, aquí hay detección de neovasos en la geografía con OCT sin ningún otro cambio en la coroides o el epitelio pigmentario. En la etapa 2 hay una actividad sudativa baja, 2 presentaciones diferentes. Esto va a estar en dependencia de la capa coroidea donde surgen los neovasos y varía según el tiempo. La tipo 3 es la etapa de perforación. Los neovasos traspasan el epitelio pigmentario y tienen acceso al espacio subretiniano. La etapa 4, que esto también va a depender de la evolución de la enfermedad. Y la última etapa, que es la 5, la etapa inactiva final, aquí vamos a observar una enfermedad neovascular quiescente, atrofias geográficas o cicatriz disiforme. El diagnóstico diferencial de este tipo de degeneración lo podemos hacer con desprendimientos viteliformes, retinopatía serosa central, enfermedades inflamatorias, entre otras. Tenemos en cuanto al tratamiento, el anti-VEGF sigue siendo el tratamiento de elección en esta entidad. Esta permite detener la progresión de la enfermedad y se realiza de manera frecuente. Esto, como es muy bien sabido, requiere varias sesiones y un tiempo de tratamiento bastante prudente. En muchos pacientes, pues en vista de todo lo antes mencionado y además de los costos, este tratamiento no resulta ser beneficioso por lo antes mencionado. Tenemos acá una imagen de una OCT de dominio espectral. En la imagen o en la figura A podemos observar la acumulación de líquido en el espacio de su epitelio pigmentario. Esto es un paciente antes de recibir el tratamiento anti-VEGF. Y en la segunda imagen se puede pues, observar posterior a 3 dosis cómo este líquido es reabsorbido posterior a la administración del tratamiento. En este cuadro pueden observar los diferentes anti-VEGF que se utilizan actualmente como tratamiento. Tenemos también que se pueden utilizar otros fármacos como corticosteroides, la terapia fotodinámica y agentes antiinflamatorios. Algunas literaturas plantean lo que es la utilización de las terapias combinadas. En cuanto a las líneas de investigación, estas señalan a la creación de terapias génicas con producción intraocular de una proteína anti-VEGF de forma continua, nuevos anti-VEGF como monoterapia de duración prolongada. En este sentido, la FDA incorporó recientemente un dispositivo
denominado Susvimos, el cual es un implante recargable que se coloca intraocularmente adherido a la pared escleral. Contiene un anticuerpo bloqueador, en este caso ranibizumab, que permite mantener niveles de este medicamento durante aproximadamente 6 meses. Requiere la recarga mediante una inyección transconjuntival y pues esta modalidad de tratamiento resulta bastante efectivo, sobre todo en aquellos pacientes que requieren una terapia prolongada. Lo que tiene pues como complicación que puede presentarse en algunos pacientes el desarrollo de endoftalmitis con mucha frecuencia. En cuanto a las técnicas diagnósticas utilizadas en esta entidad, tenemos desde la tomografía de coherencia óptica, la angiografía con OCT, la microperimetría, entre otras. Y para terminar, traigo acá a cotación un artículo extraído de PubMed, publicado en la revista de Ciencia y Tecnología para la Salud Popular y Visual de la Universidad de Aguascalientes de México. Esto fue publicado el 20 de junio del año 2023, sus autores Sergio González, Elizabeth Casillas, entre otros. El objetivo de este estudio fue analizar la acción antioxidante del suplemento dietético ginkgo biloba para retrasar el desarrollo de la degeneración macular. Este fue un ensayo clínico que se realizó en pacientes mayores de 55 años. Fueron un total de 22 pacientes que fueron divididos en 2 grupos. Un grupo recibió una dosis de 50 miligramos por día y el otro grupo 100 miligramos por día durante 3 meses. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, la sensibilidad al contraste aumentó en un 17%, las metamorfosias disminuyeron en un 100%, los escotomas en un 93%, la hiperpigmentación también disminuyó en un 88%, y en este estudio los autores sugieren administrar dosis bajas de este suplemento en adultos mayores para reducir o evitar efectos secundarios. Bueno, las fuentes consultadas y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Dianela Rojas. Bueno, como dijo la doctora, vamos a continuar con el ciclo de seminario y bueno, a debatir en la clase los temas antes mencionados. Para continuar realmente con el ciclo, ahora vamos a hablar de degeneraciones, la degeneración de la TIS, Pavestone, blanco con presión y sin presión, retinoquisis degenerativa, lo que son las distrofias, retinoquisis juvenil ligada al cromosoma X, vitreoretiniana en copos de nieve y las variantes de desarrollo de la retina, o sea, sus lesiones predisponentes como agujeros retinianos, desgarros traumáticos, tanto parciales como totales, la TIS y el manejo con láser por la doctora Jessica Euskaltel. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, entonces vamos a continuar con las degeneraciones y distrofias retinianas. Entonces, ya va, ok. Anatómicamente, las degeneraciones periféricas pueden clasificarse en función de las capas. Jessica, perdón. Dianela, por favor, deja de compartir pantalla para poder ver la presentación de la doctora Jessica. Ok, si puedes iniciar, Jessica, por favor. Ok, entonces, anatómicamente, para clasificarlas en función de las capas de la retina, las que están afectadas, tenemos las degeneraciones vitreoretinianas, que afectan la retina interna, las degeneraciones intrarretinianas y las degeneraciones corioretinianas, que afectan la retina externa. Entonces, comenzamos con las corioretinianas, que es la degeneración de Pavestone. Es una degeneración frecuente, presente en el 25% de la población,
Se caracteriza por áreas redondeadas de atrofia de las capas externas de la retina y de la coroides entre la hora serrata y el ecuador. No se asocian a desprendimiento de retina porque hay una fuerte adherencia entre el vitrio y la retina. Las lesiones son blanco-amarillentas debido a la visualización de la esclera a través de las áreas atróficas. También es frecuente visualizar grandes vasos coroideos a través de ellas. Sus límites pueden ser definidos, pueden estar pigmentados y tender a la confluencia. El tamaño es variable y se localizan con mayor frecuencia en los cuadrantes inferiores. Suelen ser bilaterales y su frecuencia de aparición aumenta con la edad. La degeneración de la TIS es un adelgazamiento de la retina periférica, se presenta en el 10% de la población general en el segundo decenio de la vida y es más frecuente en ojos miópicos. Clínicamente no presenta síntomas. Cuando el paciente refiere clínica es porque ya está asociado a un desprendimiento de retina. Estas suelen presentar lesiones ovaladas y lineales de formas circunscritas. Las lesiones pueden ser aisladas o múltiples, con líneas radiales o circunferenciales entrecruzadas, y en algunos casos tienen diminutos depósitos blancos o amarillentos. Se suelen evidenciar 4 condiciones clínicas, que son los trastornos en su pigmentación, los cambios blanquecinos en los vasos sanguíneos, condición en tracto de baba de caracol, que es la segunda imagen, cráteres rojizos y ovoideos asociados. Estas lesiones pueden tener distintas formas, aspectos, localizaciones y pigmentación. Por lo general son preecuatoriales, paralelas a la hora serrata y localizadas en los meridianos verticales. Y también pueden aparecer posterior al ecuador y con un patrón radial perivascular. En cuanto al tratamiento, debemos primero estudiar los antecedentes familiares, si hay ojo contralateral con DR. En general, la fotocoagulación con láser es el tratamiento y debe realizarse alrededor de la lesión y en la base del cuerpo vítreo para disminuir el riesgo de desprendimiento de retina. Más adelante vamos a hablar de esto. En cuanto a blanco con presión o blanco sin presión, es una generación que presenta cambios de coloración, blanco grisáceo o traslúcido. Estas suelen asociarse a desgarros gigantes, forma bandas de longitud variable a lo largo de la periferia de la retina y la zona ecuatorial. Se observa con frecuencia en individuos jóvenes. Algunos autores informan que esta degeneración se encuentra en hasta el 30% de los ojos normales y suele ser bilateral. Otros afirman que el blanco sin presión se diagnostica pues, con mayor frecuencia en estos individuos jóvenes y existe una correlación definida con la longitud axial. Suelen presentarse en la zona postecuatorial, en la base del vitrio o en la hora serrata. Pueden ser focales o afectar toda la retina. La retinosquisis degenerativa, su frecuencia es variable entre el 2 y el 7% de la población mayor de 40 años. Con mayor frecuencia se presenta en hipermétropes y especialmente en el cuadrante temporal inferior. Se caracteriza por un desdoblamiento de la retina neurosensorial, típicamente en la capa plexiforme externa en la periferia de la retina. Se diferencia de la retinosquisis juvenil por su ubicación y curso natural, suele ser asintomática hasta que el paciente presenta una disminución de la agudeza visual. Según distintos autores, la retinosquisis puede progresar y provocar un desprendimiento de retina sintomático, progresivo y franco en un 0.05 o 8.3% de los ojos. Desde el punto de vista patológico, se puede dividir en 2 tipos, reticular y quística. Ambos tipos preceden a una degeneración quística de la periferia de la retina. A la exploración se observan como capas elevadas de tejido que son más visibles en el cuadrante temporal inferior. Una característica común es la configuración de los vasos sanguíneos que la acompañan. Estos suelen mostrar trayectos blanquecinos en su parte distal. De igual manera, es posible notar la presencia de puntos finos blancos localizados en la capa interna que representan a las fibras de Müller. La capa externa puede desarrollar agujeros con el paso del tiempo y estos son largos y bien delimitados y pueden mostrar los bordes enrollados
asociándose a una retina neurosensorial desprendida. De igual manera, en la capa interna puede mostrar agujeros, pero no necesariamente se asocian a desprendimiento de retina. En cuanto a la retinosquisis juvenil ligada al cromosoma X, esta se presenta fundamentalmente en varones, es una enfermedad genética caracterizada por agudeza visual disminuida debido a la degeneración macular. Su prevalencia es de 1 entre 5.000 varones en todo el mundo. Se manifiesta desde la primera década de la vida con pérdida de visión que progresa hasta la adolescencia y se mantiene estable hasta la cuarta década de la vida, momento en que presenta un declive importante. El fondo de ojo suele mostrar esquisis y las mujeres portadoras rara vez presentan síntomas. La forma de herencia es ligada al cromosoma X recesiva, presenta penetrancia completa y expresividad variable y no se ha determinado una correlación genotipo-fenotipa definitiva. Si bien esta enfermedad fue descrita por el oftalmólogo austriaco Joseph Haas en 1898, el gen responsable es el RS1 y fue identificado recientemente en 1997. Se expresa exclusivamente en fotorreceptores y células bipolares de la retina como una proteína de superficie celular que participa en las uniones célula-célula, siendo esencial para mantener la integridad funcional y estructural de la misma. En cuanto al diagnóstico, bueno, podemos realizarlo por medio de un electroretinograma que va a mostrar una disfunción bilateral intensa de la retina que compromete el sistema de conos y bastones. La tomografía de coherencia óptica es la técnica de referencia para el diagnóstico en el cual podemos ver la esquisis sobre todo en la retina periférica. El, el tratamiento con dorsolamida también puede ser una opción, reduce el espesor foveal y mejora la agudeza visual, y también se puede realizar vitrectomía. En cuanto a la vitreoretiniana en copos de nieve, esta es una degeneración que fue descrita por primera vez por Giroso en 1974. Esta degeneración aparece como pequeños puntos amarillentos o óvalos en la retina periférica. A menudo aparecen cristalinas debido a la reflexión de la luz. Esta degeneración puede encontrarse como una entidad aislada o combinada con otras degeneraciones como la retinosquisis, la degeneración por la edad y el blanco sin presión. Se presenta como bandas anchas de 1 a 3 milímetros, suelen localizarse en uno o más cuadrantes y se presenta en la frecuencia es mayor en el cuadrante superotemporal. Es una condición rara en la población en general. En cuanto a los estadios, presenta 4 estadios. En el estadio 1 se ven áreas evidentes de blanco sin presión en pacientes menores de 15 años. En el segundo estadio se presenta más en pacientes de 15 a 22 años. Se ven como depósitos cristalinos blancos, amarillentos en copos sobre áreas de blanco con presión. El estadio 3, aumento de la pigmentación y adelgazamiento vascular. Y en el estadio 4 vemos un empainamiento vascular posterior al área de degeneración en copos de nieve. En cuanto a las variantes del desarrollo, existen un número importante de alteraciones periféricas que no conllevan a riesgo de desprendimiento de retina y por tanto no deben ser tratadas de manera profiláctica con láser. Estas alteraciones, como ya dije, no predisponen a un desprendimiento. Aquí vemos la primera es el pliegue meridional, que es una elevación lineal de la retina de orientación radial, alineada con los procesos dentados de la hora serrata. Es una variación normal del desarrollo de la retina periférica. Por lo regular, su longitud no sobrepasa los 6 milímetros. En un bajo porcentaje de los pacientes puede estar asociada a zonas de adelgazamiento de la retina o rupturas, sin ser los causantes de estas últimas alteraciones. Como hallazgo, cabe señalar que se encuentra en el 26% de las personas y es bilateral en el 55%. Tenemos los complejos meridionales, que es la configuración de procesos dentados con pliegues meridionales alineados a su vez el proceso ciliar en el mismo meridiano. Es bilateral en el 60% de los casos. Se caracteriza por la presencia de retina desorganizada y se extiende por arriba de la pars plana. Bahías de la hora serrata son alteraciones del desarrollo en que las islas del
islas de epitelio no pigmentado de pars plana queda atrapado o aislado por tejido retiniano periférico. Su frecuencia se estima hasta en 6% de los ojos y por lo general se alinean junto con los pliegues meridionales. Ya va. Ok. En cuanto a las lesiones predisponentes, tenemos los agujeros retinianos que pueden ser atróficos o en herradura. Los atróficos tenemos piálisis y los desgarros gigantes. Y en herradura, los operculados. En cuanto a los agujeros atróficos, es una solución de continuidad de la retina periférica de configuración redonda que implica una zona atrófica de la retina. Este tipo de lesiones se observan por lo común en áreas de degeneración en encaje, son pequeñas y miden menos de 3 milímetros. La mayor parte de estos agujeros se observan en forma aislada en la periferia de la retina y su incidencia cuando se asocia a degeneraciones con encaje es de 18%. Sin embargo, su incidencia es mayor cuando se presenta en forma aislada, llegando a presentarse hasta el 25%. Su frecuencia mayor es en ojos miopes, aunque también puede presentarse en hemétropes o hipermétropes. Debido a la cronicidad de estos agujeros, es común observar un pequeño halo de líquido subretiniano que a su vez se acompaña de pigmento. Una variante de estas lesiones son los agujeros operculados y sugieren la presencia de tracción vítrea que ya no es existente en el momento de la detección y hay poco riesgo de desprendimiento de retina. En cuanto a los agujeros en herradura, estos se producen como una porción de la retina que es traccionada anteriormente por el vitrio en su unión con la retina, con posterioridad a un desprendimiento de vitrio o a un traumatismo. Las dimensiones pueden ser variables, el colgajo puede permanecer en la retina presentándose forma de U u herradura, ya hemos hablado de esto anteriormente, suelen aparecer en el ecuador y pueden presentar mioesopsias, detritus vitreos o fotopsias. La diálisis son desgarros circunferenciales a lo largo de la hora serrata. El gel vitrio se mantiene unido a su borde posterior, pueden causar desprendimiento de retina, a menudo son de progresión lenta y existen dos tipos, idiopáticos y traumáticos. Las primeras se observan más en pacientes jóvenes localizadas en el cuadrante temporal inferior y son por lo común bilaterales. Y las de origen traumáticas involucran a cuadrantes superiores y son secundarias a traumatismos directos sobre el globo ocular. Los de origen traumático involucran a cuadrantes superiores. Entonces, de manera general, el abordaje para el manejo y el tratamiento deben tenerse en cuenta estas tres, que son la identificación de las lesiones degenerativas que aumentan el riesgo de desprendimiento de retina, el estado del vitrio y la prevención en la pérdida de visión y por tanto pues se debe indicar el tratamiento para disminuir el riesgo. Aquellos pacientes con desprendimiento de vitrio y desgarros de retina deben ser tratados. El objetivo es crear una adherencia firme de la retina, no desprendida, alrededor del área degenerativa del desgarro, y el método más utilizado es la fotocoagulación láser. Aquí tenemos una tabla de las diferentes degeneraciones y de la terapia que podemos tener con cada una de ellas. Lo pueden ver ustedes luego con más calma. Y este es el intervalo de seguimiento recomendado también para cada una de ellas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Jessica. La doctora María Daniela, si tiene algo que agregar. Sí, excelente los tres seminarios, súper interesantes, muy bien enfocados, resumidos y colocaron todo como debía ser, cómo identificar cada patología, el tratamiento, la clasificación, todo estuvo muy bien. Como dice Jessica, en los desgarros, en todas estas distrofias, lo importante es primero identificarlos, saber dónde están, ubicarlos, para luego darles seguimiento y posterior tratamiento, ya que algunos
progresan a desprendimientos de retina, otros no, entonces a veces pues no sabemos bien cómo irlos ubicando, pero primero es identificarlos, ubicarlos y luego ver si se tratan o no. En cuanto a la degeneración macular relacionada a la edad, de igual forma, los pacientes de tercera edad que comienzan a tener esta visión distorsionada, hacerle la rejilla de Amsler, eh, y ver cómo va progresando, ¿ok? Hacerle su fondo de ojo, el OCT, clasificarlos si son secas o húmedas para posterior tratamiento. En la degeneración macular es por una disfunción del proceso de la fototransducción en el segmento externo de los fotorreceptores. Entonces, bueno, hay que ir viendo con cuál nos quedamos, si es degeneración seca, si es húmeda, para posterior tratamiento. En la degeneración seca, como la doctora Dianela lo dijo, se le indica específicamente el ARES-2, porque en este estudio se demostró las cantidades específicas tanto de luteína, vitamina C y otras vitaminas que son las adecuadas para este tipo de patología. En cuanto a los anti-VEGF, cada vez nos acercamos más a un mejor tratamiento, porque bien como se dijo en el seminario, no es un tratamiento a corto plazo. Esto ya una vez que se diagnostican estas degeneraciones maculares húmedas, estos pacientes ya llevan una secuencia de inyecciones intravítreas que pueden mejorar su calidad de vida. Entonces, ya en el último congreso, como pudimos ver, la aplicación del faricimab, que es el babismo, estamos espaciando cada vez más la ventana de administraciones de anti-VEGF intravitreos. Entonces, mejora la calidad de vida del paciente, no tiene que estarse colocando las intravitreas cada vez más frecuentes y claro, el costo es superior, pero la resolución o la agudeza visual que gana el paciente, pues vale la pena. Con respecto a los implantes intravitreos, sí se utilizan, pero bueno, tiene mayor riesgo a desprendimientos de retina, uveitis, a endoftalmitis, entonces está así como que todavía no se usa de forma frecuente estos dispositivos. Hay dispositivos de anti-VEGF, tanto también de corticosteroides, entonces, bueno, hay una gama de tratamiento amplio. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay nada que agregar, entonces nos reuniríamos el día miércoles, doctora, nuevamente. Sí, es correcto. Ya. Bueno, pues ahí entonces estamos coordinando con los residentes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por sus aportes, por su tiempo, por siempre, bueno, mantenerse con nosotros. Y nada, o sea, de mucho valor cada aporte y los seminarios que vamos viendo. Sí, no, gracias a ustedes porque son un excelente grupo y bueno, vamos a seguir en formación. Feliz noche. Bye bye, buenas noches.